La mañanera de Ángel de hoy miércoles. Hoy estoy en lo correcto. Ayer cometí el error de decir miércoles cuando en realidad era martes. Bien, repito. La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Media semana y como ya sabe usted, no sabemos si es el fin del principio o el principio del fin de la semana laboral. Una de las cosas por las cuales yo estoy realmente contento con este gobierno es por la oportunidad que me está brindando de ver tanto desatino y ocurrencia y tanta incapacidad al frente de la gobernación que no recuerdo yo haber visto esto prácticamente desde el presidente López Mateos a la fecha. ¿Cómo hay incapaces y cómo hay inexpertos en este gobierno? Empezando, por supuesto, ya lo sabe usted, por el mismo López. Las cosas, sin embargo, ya en la realidad, no son tan ligeras como quizá diere la impresión de lo que he comentado. Las cosas están sumamente delicadas en el país, producto fundamentalmente, para no decir únicamente, por la gobernación o lo que sea que está poniendo en práctica López y su grupo en posiciones elevadas del gabinete. Dos ejemplos que vale la pena señalar para demostrar esto que comento. Primero, López insiste en que se deben mantener todos los programas sociales, que no deben aumentar los impuestos, que no hay que contratar más deuda, que habrá equilibrio fiscal, equilibrio en la operación del gobierno y si se puede un superávit primario, y que habrá dinero para Pemex, para la refinería de Dos Bocas, para modernizar 6 refinerías, para el Tren Maya, para el aeropuerto de Santa Lucía, para modernizar el de Toluca, para el tren que cruzará el istmo de Tehuantepec y ocurrencias mil. Sin embargo, una buena parte de estos planteamientos o de estas prioridades son incompatibles entre sí. Hoy, el gran problema que tiene el sedicente secretario de Hacienda, utilizo la palabra sedicente porque él piensa, él se dice a sí mismo secretario de Hacienda, cuando en realidad es un simple tomanotas de lo que le instruye López. Pero ha hecho un tándem, una buena colaboración, con quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, más conocido por haber utilizado un equino para entrar al recinto legislativo. Hoy está dando muestras, ¿quién lo iba a pensar?, de cordura presupuestal. Se ha cansado él de señalar que son muchas las necesidades, pero pocos los recursos para satisfacerlas de manera sana. Él y también el sedicente secretario de Hacienda, desde que era subsecretario, colaboraba con el doctor Ursúa, que había que restablecer la tenencia, hacerla universal otra vez como estaba antes de aquellos giros demagógicos que creo que fue, si no me equivoco, en el sexenio de Calderón, cuando se eliminó la tenencia, que ahí se obtendrían decenas de miles de millones de pesos. Pero también ahora Herrera da un elemento todavía más interesante. Ante la carencia de recursos para satisfacer tanta ocurrencia y desatino de López, dice, es que los estados deben captar más. Y dice que los municipios, los ayuntamientos, deben elevar el impuesto predial. Y los gobiernos estatales buscar también alguna forma de obtener más recursos para no depender tanto y de manera permanente de los ingresos del gobierno federal. No está mal esa idea de Herrera, evidentemente. Sin embargo,
recomendar a estas alturas que se implante a partir del 1 de enero del año 2020 es una irresponsabilidad. Un cambio radical en los porcentajes de captación de impuesto predial en los municipios del país es algo que debe hacerse con prudencia, concientizar a la población de la necesidad imperiosa de elevar las tasas, actualizar los valores catastrales de los bienes, etc. Y sin embargo, agobiado por las locuras de López, dice: eleven el predial y eleven los ingresos de los estados. ¿Por qué? Porque eso no lo dice él, eso lo digo yo. Porque son tantas las ocurrencias del presidente que lo poco que captemos pues va a ser para sufragar esas tonterías y esas ridiculeces llamadas programas del bienestar. Al final de cuentas, pues estamos en una situación peligrosa. Primero, porque López insiste en mantener ese conjunto de tonterías y ocurrencias, porque además son caras. Segundo, porque al bajar la tasa de crecimiento de la economía hay menor captación de recursos. Porque además, al haber proyecciones en cuanto a a tasas de crecimiento menores en las principales economías del mundo, cuando no entrar en un periodo recesivo, eso agudiza el problema de la carencia de recursos en México. Y López, en vez de entender eso tan elemental, y dado que él dice no nuevos impuestos, no elevación de tasas de los vigentes y tampoco deuda, la única solución que queda es bajar el gasto. Sin embargo, él lo que quiere es lo contrario, subirlo, sin entender que hay necesidades irreductibles como son las aportaciones pensionarias, que están creciendo al ritmo del 13-14% nominal anual, por encima de la inflación, prácticamente 11 puntos reales, lo cual nos llevará a que el próximo año 2020 las aportaciones pensionarias superen el billón de pesos. Agréguele a eso una elevación muy probable del servicio de la deuda y la situación es casi explosiva. Pero él insiste, programas sociales. ¿Y qué hace el sedicente secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con Alfonso Ramírez Cuellar? Decir: señores, hay que restablecer la tenencia, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Y López dice: no, no va a haber eso. Muy bien. Ese es uno de los problemas que nos puede generar una situación grave en lo que se refiere a la salud de las finanzas públicas. Pero hay otro elemento que vale la pena señalar. Ayer, en una declaración totalmente fuera de toda cordura, como son las que acostumbra la secretaria de Gobernación, devela algo que debería ser mantenido en la más absoluta discreción. El gobierno federal está embarcado en una negociación con grupos de delincuentes, organizados o no, y que están planteando en una ingenuidad que dice uno: ternuritas, ay, 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 ternuritas, que van a deponer las armas porque ellos quieren ya dejar esa violencia y la mentira que te eché. Y luego por allá el subsecretario de Gobernación, queriendo componerle, se avienta todo un choro mareador, que el sufrimiento de las familias, que las, etcétera, todo por tener al frente de la Secretaría de Gobernación a quien debería estar cuidando nietos o posiblemente bisnietos. Esos dos ejemplos que le doy, quizá agregue un tercero. Por allá apareció en una reunión, un seminario, la doctora Márquez, Lady Bragueta y la del mole artesanal, diciendo: es que los agentes económicos privados deben aprender el lenguaje de la cuarta transformación para poder comunicarse con el gobierno. Dice uno: ternurita, mi vida. Dice uno: esos son los que están gobernando. López por un lado, el sedicente secretario de Hacienda, la doctora Márquez y la exministra Olga Sánchez Cordero. ¿Usted piensa que con esos personajes, con esa incapacidad
con esa ingenuidad al frente de la gobernación, este país llegará a buen puerto? ¿Usted piensa que todo, como dijo López en otro acto que cae, no sé si en la paranoia, en la locura, en la pérdida de cordura o de la salud mental, los mexicanos son, ¿qué dice? Están feliz y están contentos y todo esto dice uno, a ver, que alguien lo agarre a este señor, no vaya a darle un ataque o algo. Con esa gobernación y con esos personajes, ¿no es posible todavía que no se dé cuenta usted de lo que se está gestando, de la gravedad del estallido que vamos a tener en corto tiempo? No creado por presiones externas, por el periodo recesivo en Alemania o en Estados Unidos, no. Va a ser generado por la incapacidad y por la pérdida de cordura de no pocos de los que integran el gabinete de López y por supuesto encabezando esa larga fila de incapaces e inexpertos por López mismo. Muchas gracias, lo espero mañana jueves, la mañanera de Ángel, la buena, la que habla con la verdad y sobre todo de corridito. Gracias.